Iniciamos nuestras tardes del sol con nuestro tema central y vamos a hablar de estos engaños, estafas laborales para aquellas personas que están buscando esa oportunidad laboral y caen en trampas muchas veces. ¿Cómo es esa afectación a nivel patrimonial, pero también a nivel psicológico? Iniciamos primero con el abogado Héctor Sánchez, especialista en Derecho Penal, que nos acompaña en el día de hoy. Doctor Sánchez, buena energía para ti, bienvenido, ¿cómo estás? Buena energía, abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Decíamos a la introducción del tema que en un mundo que se vuelve digital cada día más, pues son muchas las trampas y las estafas que se hacen tratando de brindar una oportunidad laboral, una oportunidad falsa laboral a las personas que desean obtener su primer empleo para los jóvenes y otros que ya están consolidados, pues tener un empleo. ¿Qué tipo de delitos, doctor Sánchez, están, digamos que, tipificados en el Código Penal con relación a este tipo de conductas? Bueno, en nuestro Código Penal actualmente tenemos la conducta o el delito de estafa que está tipificado en el artículo 246 con unas circunstancias de agravación punitiva contenidas en el artículo 247. La estafa laboral como tal no es una conducta que se adecue a ese tipo penal y tenemos que buscar esos ingredientes para lograr llevarla o adecuarla al tipo penal de estafa, entendiendo así que la estafa es una conducta que afecta el patrimonio económico y hoy nos interesa la estafa laboral. ¿Cómo se afectaría el patrimonio económico con la estafa laboral? Esa sería la situación. Cuando usted menciona cuáles son esos ingredientes adicionales para poder probar la estafa y encajarla dentro de lo laboral, ¿cuáles son esos ingredientes, doctor? Pasa mucho que a veces uno es estafado, por ejemplo, por llamadas. ¿Qué material probatorio debo de tener si yo soy víctima de estafa laboral? Me están ofreciendo un empleo. Pongamos un caso que le puede haber pasado a cualquiera de nuestros televidentes. Hay desde la oferta de empleo para la cual te llaman y te dicen debes de pagar una inscripción para que tu perfil pueda ser evaluado por nuestro equipo y ser seleccionado para tener este empleo. ¿Cómo puedo yo probar que he sido estafado en los diferentes tipos de casos y tener estos ingredientes adicionales que tú mencionas para la tipificación de estafa? La conducta de estafa tiene una descripción típica que nos trae la siguiente situación. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero en perjuicio de otro, induciéndolo en error por medio de artimañas o engaños, incurrirá en una pena. En ese evento este tipo penal tenemos que ubicar la existencia de una inducción o un mantenimiento a un error. El error como tal es un vicio del consentimiento, es decir, este error haría que la persona tome decisiones porque está convencido de una situación real. Y esta información que se le ofrece sería la que lo induce en error. Entonces, si te están publicando por una página, si te están publicando por un documento, la existencia de una oferta laboral, ese sería el ingrediente para acreditar la existencia de ese ardid o maniobra engañosa y lograr tipificar esa conducta de estafa. Esa sería la prueba. Ese sería el elemento material probatorio. Sí, Okay. claro. Eso a nivel probatorio, doctor, pero entonces, ¿cómo identificar nosotros si estamos en presencia realmente de una oferta verdadera o falsa? Recordamos aquí un caso que se presentó en Tardes del Sol con una practicante muy buena que obviamente al terminar su periodo de práctica aquí en Tardes del Sol, pues nos recomendó a muchos que si sabíamos de un empleo dentro de su área como comunicadora social que acababa de obtener su grado. Justamente llamaron supuestamente una institución deportiva muy prestante aquí en la capital del Valle del Cauca para decirme a mí como director del programa en ese momento que necesitaban una periodista para manejar la prensa del equipo, que si yo le podía dar algunos nombres de personas capacitadas o de niñas recién salidas de la universidad. Entonces, obviamente yo con el ánimo de ayudarle a ella, le di el nombre de ella. La llamaron
Efectivamente la contactaron y dijeron que había 3 niñas más, pero que para que enviara la hoja de vida y que enviara 500.000 pesos. Ah, Y que enviara 500.000 pesos. Ella con el ánimo de trabajar ni siquiera me llamó, no me preguntó nada, sino que envió el dinero y todo, y hasta ahí llegó la propuesta laboral. Entonces, ¿cómo y esa plática identificar? se perdió. Y exactamente, Dani, y esa plática se perdió tristemente porque nosotros pensábamos hacer una obra buena, ayudarle a conseguir a nuestra querida compañera de trabajo, pero era falso. ¿Cómo identificar esas señales de que estamos frente a una oferta laboral verdadera o falsa, doctor? Mira, hay una máxima de la experiencia que nos dice que de eso tan bueno No dan tanto. Sí, señor. y Sí, si sí, nosotros somos unas personas de sanas costumbres y estamos adecuados al medio, si a nosotros nos ofrecen algo que lo vemos muy bueno, hay que tener cuidado con eso. Esa es la primera señal, aplicando esa máxima de la experiencia. Y cuando eso que nos ofrecen es muy bueno y nos piden dinero para poder lograr eso, es otro ingrediente para entrar en el juego del estafador. Si te piden dinero como contraprestación o para darte la oferta de empleo, estamos efectivamente frente a una estafa. Pero los incautos, alegando su propia torpeza, con mucho respeto, pues abonan o hacen el pago esperando la retribución. Claro. Y esto se vuelve un tema donde caen o se ven afectadas muchas personas. No, y es que, pues, a ver, también debemos todos de ponerle sentido común, donde uno ve, o sea, es muy, muy, muy extraño ver que alguien te pida dinero para aplicar a un empleo. Eso no es lo regular, no es lo común, y obviamente debemos de estar atentos a que requisitos como estos no deberían de hacer parte del trámite para acceder a un nuevo trabajo, así que, pues, debemos también ser un poco... cómo tener malicia, cierto nivel de malicia para no caer en estos engaños. Pero lo que sí es cierto, abogado, es que han crecido el número de este tipo de casos gracias también a la facilidad que ofrecen las redes sociales, las diferentes plataformas digitales. Hay páginas dedicadas a ofrecer empleos, incluso como desde desde el área legal y jurídica en Colombia se regulan este tipo de situaciones. ¿Hay alguna forma de proteger a los usuarios para identificar estos casos fraudulentos y que los ciudadanos no accedan a ellos? O sea, del lado del ciudadano está tener la prevención de no caer, pero del lado del Estado y de la seguridad, ¿qué regulación hay? Esta situación o esa parte es preocupante porque en nuestra legislación penal solo encontramos el delito de estafa y con esa circunstancia que podría ser una circunstancia que agravara la pena, que la estafa se dé con el fin de ofrecer un empleo a persona quien necesita ese empleo, no aparece tipificada, ni siquiera como circunstancia de agravación punitiva ni como conducta básica. Es decir, en ese evento, la política criminal de nuestro Estado aún se ha quedado corta para lograr adecuar, siquiera como una circunstancia de agravación punitiva de la estafa laboral por ofertas de empleo inexistentes. No existe en nuestra legislación. Tenemos que adecuarla solo a la norma básica del 246 como estafa y sin circunstancias de agravación punitiva. Si no se tipifica como estafa, entonces no se podría hacer nada. Es decir, entonces, según lo que usted acaba de decir, abogado, la ley, hay un vacío en la ley con respecto a estos engaños o estafas laborales. Efectivamente, falta de política criminal y en este evento terminaría siendo una conducta atípica que no se podría sancionar. Es más, cuando estas ofertas de empleo se ofrecen por redes, se ofrecen por personas que son desconocidas. ¿Cómo identificar quién es el sujeto activo para poder vincularlo a una investigación o iniciar esa investigación cuando la información es una información gaseosa? Solo se tendría como elemento material probatorio tal vez el número de cuenta donde exigen la consignación y por ahí se podría tener un elemento para ubicar a un posible elemento probatorio. Pero cuando usted dice conducta atípica, quiere decir que es una conducta que no está descrita dentro del Código Penal entonces y por eso estamos huérfanos.
Efectivamente, si la conducta es atípica es porque no está descrita dentro del Código Penal o no se logra adecuar a un comportamiento descrito dentro del Código Penal. El comportamiento que actualmente tenemos descrito dentro del Código Penal es la estafa, pero no existe la estafa laboral y nos toca buscar esa adecuación dentro de la conducta de estafa. Que yo creería que es algo que se necesita de manera urgente porque el número de casos viene creciendo de manera exacerbada. Claro. Y además debería de existir, como dice Mauro, hay un gran vacío en el trabajo preventivo, la prevención del delito. Si ya hay identificadas y denuncias de muchísimos ciudadanos a través de sus redes, de decir, oigan, me estafaron aquí, porque a veces uno ve hasta cadenas, ¿no? Que Hasta compañeros cadenas. publican, ojo, no caigan en esta página, o si los llaman de este número, ofrecerles tal cosa, mucho cuidado porque están estafando a la gente o están engañando a la gente, ofreciéndoles empleo, ofreciéndoles que incluso puede ir más allá del engaño laboral. Y aquí vengo con unos posibles agravantes, doctor, y es que muchas veces a la gente la citan a entrevistas, por ejemplo, y resulta que la cita no era para una entrevista y pueden estar incurriendo en hacerle otro tipo de cosas a la persona, desde violaciones sexuales, secuestros, estafas a sus familiares para pedir retribuciones. O sea, además de no darles el empleo, puede el caso hacer mucho más grave. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con esa prevención y qué hacer en estos casos? Bueno, el delito de estafa como tal es una conducta que inicia siendo una conducta querellable. ¿Y qué es que sea una conducta querellable? Que la víctima puede desistir de esa persecución penal. Miren esto, para que sea una conducta de conocimiento de la justicia ordinaria, la estafa tiene que superar 150 salarios mínimos legales mensuales. ¿Eso es cuánto, doctor, entonces, más o menos? 1.300 serían, Ah. 1.300.000, 130, más o menos 200 millones de pesos. No. Pero o sea, hay gente que le estafan claro. por 200.000 pesos, por 500.000 pesos, y hay personas para las que 500.000 pesos es un poco de plata, es El caso de medio la salario compañera, mínimo. el caso de la compañera fueron 500.000 pesos, quiere Claro. decir que ella jurídicamente no puede hacer nada. No, Entonces, no, no, espérate. Aquí hay que aclarar esto. Deja de ser querellable y se vuelve de conocimiento de la justicia ordinaria cuando supera los 150 salarios mínimos. Ajá. Es decir, tendría que la fiscalía adelantar la investigación de manera De oficiosa. motivo propio, sí. De manera oficiosa. Pero cuando la estafa es inferior a 150 salarios mínimos, se puede desistir, es querellable. Y el término de caducidad de la acción en ese evento sería de 6 meses. Es decir, si el estafado no inicia la acción antes de los 6 meses, caduca la oportunidad. Cuando usted dice es querellable, es que la persona puede instaurar la demanda respectiva, la denuncia respectiva. Exactamente. El término de caducidad de la querella es de 6 meses. Si la estafa es inferior a 150 salarios mínimos, la víctima de esa estafa tiene un término de 6 meses. Si no lo hace dentro de ese término, perdió la oportunidad para acudir al ámbito del derecho penal. Perdió la acción. Muy bien, bueno, pues la recomendación definitivamente ante estos vacíos que todavía tenemos por parte del Estado en este tipo de delitos digitales, si se puede llamar de esta manera, en cuanto a ofertas de empleo, es que si usted es víctima de esto, pues busque recaudar el mayor número de pruebas que pueda, a veces es por redes, tome sus pantallazos, registre los números, si hizo una consignación, registre el número de cuenta al cual lo envió para que las autoridades pues puedan hacer hasta donde más se pueda el trabajo que se debe hacer para pues defendernos de este tipo de delitos. Doctor Héctor, muchísimas gracias. Nos queda un poco más claro cómo está este panorama de delitos laborales. Hay mucho trabajo todavía por hacer para poder defendernos de este tipo de cosas. Pues nos toca, como dicen por ahí popularmente, no dar papaya y tener malicia. Total, estar muy pendientes. Y si la situación se adecua a estafa, se puede trabajar. Si no, pues ahí estamos con el vacío jurídico Sí, que no permitiría que nos defendiéramos, digámoslo de esa manera. Pues doctor Sánchez, muchas gracias.
Buena energía, doctor Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buena energía. Muchas gracias por su invitación. En Tardes del Sol, bueno, pues Mauro, cuando uno definitivamente enfrenta este tipo de situaciones, su corazoncito, su bienestar emocional también se ve afectado. O sea, puede haber frustración, puede haber depresión. Como lo dice Mauro, a veces los jóvenes cuando salen de la universidad y están con ese anhelo, ese sueño de conseguir su primer trabajo, o si usted lleva mucho tiempo esperando un buen empleo y le ofrecen y resulta que no, y salió engañado, salió estafado, salió robado, hasta perdió plática, mucho peor. Pues vamos a tener en nuestra sala un psicólogo laboral que nos va a explicar cómo tramitar este tipo de situaciones, cómo llevar nuestras emociones en un caso como estos después de comerciales.